Imagina que estás cerca de un grupo de personas hablando inglés. Entiendes casi todo y quieres decir algo, pero no te atreves. No te atreves a participar en la conversación, porque no crees que hablas bien, a pesar de entender mucho. Esto se llama miedo y le pasa a mucha gente. ¿Qué puedes hacer en esta situación? En este vídeo te enseño cómo superar el miedo en 3 niveles diferentes. Nivel 1 es el más fácil, pero el más lento también. Nivel 3 es la manera más difícil, pero conseguirás tus objetivos más rápido. Puedes elegir lo que más te convenga. Todos estos trucos los usaba yo en niveles diferentes cuando quería empezar a hablar en otro idioma y para poner mis conocimientos en práctica. Lo primero que puedes hacer es irte preparando muy bien para cada conversación. Piensa en todo lo que podrías hablar con otra persona. Prepara y aprende muchas frases y palabras que vas a usar. Lo puedes incluso escribir en una hoja de papel. También piensa en las respuestas típicas que te puede dar una persona y nótalo también en tu lista de palabras. Todo esto parece difícil, y lo es, pero las personas que tienen mucho miedo lo pueden superar de esta manera. Y ahora seguramente estás pensando, ¿cómo es posible prepararse tan bien para poder decir y entender todo lo que quieres? Y la respuesta es, no es posible. Si hablas con alguien, la conversación siempre puede tomar otro rumbo, en lo que no estás preparado. Pero durante todo el proceso aprenderás muchas cosas nuevas y tendrás la experiencia de hablar con extranjeros en otro idioma. Y la próxima vez será más fácil, porque ya lo has vivido y ya no se trata de una cosa completamente nueva. Y si todo esto te parece demasiado trabajo, siempre puedes empezar a hablar en unas situaciones controladas. Por ejemplo, si ya estás en otro país, puedes ir a un mercado y hablar con un vendedor. Solo tienes que aprender algunas palabras típicas que se usan en este caso. Lo mismo lo puedes hacer estando en un bar. Aprende a pedir la bebida en otro idioma. Y luego, cada vez que lo haces, tu autoestima irá subiendo, porque ya estás hablando en otro idioma. La próxima vez puedes preguntar al vendedor o al camarero cómo están, o si tienen mucho trabajo. Todo el mundo te va a responder algo y ya tendrás una conversación más avanzada y más cercana. Si tienes algunos amigos o conocidos que hablan inglés u otro idioma que tú quieres practicar, dilos que quieres practicar con ellos. Como ya conoces a estas personas, no te resultará difícil hablar con ellos. El problema es que siempre sabes que puedes utilizar el español también. Por eso hay que ponerse de acuerdo y dejar de usar el español durante el tiempo que quieres practicar. ¿Qué puedes hacer si no tienes amigos que hablan otro idioma, si no vives en otro país y no conoces extranjeros? Entonces puedes usar un truco que me sirvió a mí cuando quería practicar hablar chino. Toma tu teléfono y empieza a grabarte hablando en otro idioma. Puedes hablar de cualquier cosa que te interese, y cuando no sabes cómo decir algo no pasa nada. Puedes buscar cómo decirlo y grabarte de nuevo, así aprendes a hablar de cosas que te gustan. Y normalmente cuando hablamos con los demás también hablamos de cosas que nos gustan. Cuando te estás grabando te concentras más en hablar bien que cuando solo estás hablando en voz alta, y esto es buena manera de practicar. Si vas a usar todos estos trucos, necesitarás algo de tiempo para que tu nivel aumente, pero si quieres hacer algo más rápido, y no tienes amigos extranjeros, pasa al siguiente nivel. En el nivel número 2 puedes ir conociendo personas directamente por internet. Puedes usar Facebook u otras plataformas para escribir mensaje a una persona que la consideras interesante. Sí, has oído bien, escribe un mensaje en otro idioma directamente a las personas que te parecen interesantes. Muchas de ellas simplemente no van a tener tiempo de hablar contigo, pero si hablas con más personas, finalmente encontrarás a alguien. Todo esto puede parecer un poco raro, pero recuerda que tu objetivo principal es perder el miedo a hablar otro idioma. Y luego, si a los dos les parece bien, podéis hablar juntos usando Zoom, Skype u otros programas de videollamadas. No olvides sonreír, respetar a otra persona y ser sincero diciendo que quieres practicar. Otra manera de conocer personas por internet es usar páginas de citas para conocer pareja, incluso si no necesitas una pareja. Puedes escribir en tu perfil que no buscas pareja y que solo quieres conocer personas para practicar otro idioma. Así no vas a engañar a nadie y te comunicarán solo las personas que verdaderamente quieren ayudarte. Luego, después de conoceros más, podéis tener una videollamada para que puedas practicar. Así puedes conocer personas de todo el mundo. Si no te sientes tan cómodo para hacer estas cosas o simplemente no puedes encontrar a nadie, empieza a grabarte hablando en otro idioma. Este consejo ya te lo había dicho antes, pero ahora, después de grabarte, públicalo en el YouTube u otras plataformas parecidas. Si sabes que vas a publicar lo que estás grabando, vas a prepararte mejor, intentar hablar correctamente y pronunciarlo todo mejor. Puedes hablar de cualquier cosa que te guste. Después, otras personas tienen la oportunidad de comentarlo. Si puedes hacer esto para que te escuche todo el mundo hablando en otro idioma, tendrás menos miedo a la hora de hablar con cualquier persona que conocerás.
Si todo esto todavía te parece demasiado lento y eres una persona que puede hablar fácilmente con desconocidos, entonces usa mis trucos de nivel 3. Las maneras más rápidas de quitarte el miedo son varias, pero para esto necesitas coraje. Primero, simplemente empieza a hablar con desconocidos en la calle. Incluso si no vives en otro país, cada vez que oyes a una persona hablando inglés u otro idioma que tú quieres practicar, habla con él o ella. ¿Te parece difícil? Pues sí, es difícil, pero da resultados e irás perdiendo el miedo rápido. Lo importante es siempre decir que no hablas bien y que estás intentando practicar. Así te quitas encima esta presión de decirlo y entenderlo todo bien. Aprende a decir unas frases para iniciar la conversación. Por ejemplo, hola, me gusta tu perro, ¿cómo se llama? O me gusta tu bicicleta. A veces es suficiente solo decir unas frases y las personas notarán que tienes un acento diferente. Te van a preguntar de dónde eres y ya tienes un tema de conversación, y el miedo irá desapareciendo. Otra cosa que funciona muy bien para perder el miedo de hablar si estás en otro país es participar en una sesión Toastmasters. ¿Qué es esto? El Toastmasters es una organización mundial que tiene varios clubs diferentes en muchas ciudades por todo el mundo. Sus miembros practican hablar en público en cada sesión y siempre es gratis asistir a unas cuantas sesiones. Puedes asistir en una de las sesiones y allí tendrás la oportunidad de hablar delante de todo el mundo durante 1 o 2 minutos. Yo lo hice cuando estaba en Portugal para perder el miedo de hablar portugués. A pesar de no hablar muy bien, llegué allí para practicar un poco. Mi corazón latía mucho mientras hablaba delante de todo el mundo, pero lo hice. Después de hacer algo así, hablar con solo una persona en este idioma se convierte en algo muy fácil. Y esto te lo recomiendo hacer a ti también, si tienes la oportunidad. Además, hoy en día muchas sesiones se organizan en línea por internet, e incluso lo puedes hacer de tu casa, pero siempre es mejor hablar delante de un grupo de personas directamente, sin pantallas. Finalmente, perder el miedo de hablar en otro idioma no es fácil, pero merece la pena porque es la única manera de avanzar mucho y rápido. Si quieres perder cualquier miedo que tienes, la mejor manera es hacer precisamente esta actividad que te da miedo. Pero claro, cuando apenas estás empezando, hay que hacerlo poco a poco. A veces te va a parecer que no avanzas mucho, pero recuerda que incluso si lo haces todo bien, el miedo no se pierde de la noche a la mañana. Intenta siempre decir sí a todas las situaciones donde tienes la oportunidad de practicar y enfrentar tus miedos. Compórtate como si ya puedes hablar bien. Esto te hace sentir más seguro. Volviendo a la historia del principio, cuando estás rodeado de personas hablando en inglés u otro idioma, escucha lo que dicen, piensa rápidamente en lo que tú quieres decir y dilo. Los demás te van a incluir en la conversación. Y no olvides decir a todo el mundo que todavía estás practicando y tener una sonrisa. Luego, cuando ya te sientes más seguro, puedes dejar de decirlo. ¿Cuál es tu experiencia con este miedo? ¿Tienes alguna historia interesante para compartirla? Coméntalo más abajo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo video.